Voy a presentaros ahora a Eduardo Murias. Eduardo Murias es neuroradiólogo intervencionista aquí en el UCA, es doctor en medicina, es profesor asociado de Ciencias de la Salud en la Universidad de Oviedo y también es profesor de radiología desde hace muchos años en el curso MIR de Asturias. Actualmente forma parte del comité directivo del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias y es el encargado de realizar, junto con otros compañeros, gran parte de las trombectomías, que son los tratamientos en fase aguda del ictus, que luego veremos también en la presentación del doctor Vega mañana, pero también tratan aneurismas, malformaciones arteriovenosas. Nos va a hacer una presentación acerca de la neuroimagen en el ictus. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme. Gracias, Elena, por la presentación. Voy a haceros un poco una charla de cómo es la neuroimagen en el ictus, sobre todo hablando de lo que es el ictus agudo, en el momento agudo de la enfermedad, ¿vale? En el momento agudo de la enfermedad. Por lo tanto, lo que suele llegar al servicio de rayos es un paciente que nos dice que nos dicen los clínicos que están con el paciente que tiene un ictus. De esa manera, nosotros lo primero que tenemos que pensar es en un diagnóstico lo más rápidamente posible, que solemos hacer con escáner. Lo solemos hacer con TC. ¿Por qué no utilizamos la resonancia magnética? Principalmente por disponibilidad. Hay algunos centros que pueden utilizar la resonancia magnética. Nosotros en agudo principalmente utilizamos el TC y la mayor parte de los centros lo hacen así. Por lo tanto, lo llevamos rápidamente al escáner. ¿Qué es lo que nos permite diferenciar al escáner? Lo primero que hacemos es un TAC craneal sin contraste. El TAC craneal sin contraste tiene como principal función diferenciar si el ictus es isquémico o si el ictus es hemorrágico. En un ictus isquémico, normalmente el TC es normal. Si el ictus es hemorrágico, lo que vamos a ver son focos de sangrado, que son esos puntos blancos que podemos ver en el interior del escáner. De esa manera diferenciamos entre la isquemia y la hemorragia, que es la principal utilidad del TC craneal sin contraste. Una vez que el ictus lo diagnosticamos como hemorrágico, lo que tenemos que pensar es que si existe una hemorragia de origen hipertensivo. ¿Por qué? Porque normalmente las hemorragias de origen hipertensivo no tienen lesión subyacente y entonces solo con el TC craneal sin contraste es suficiente para parar aquí el método diagnóstico. ¿Cómo son las hemorragias hipertensivas? Pues normalmente están situadas en los ganglios de la base o en el cerebelo o bien en el troncoencéfalo. Se producen en zonas donde en el interior del encéfalo se introducen las arterias perforantes. Si nosotros en una imagen de escáner en un paciente epidemiológicamente compatible, es decir, en un paciente relativamente mayor, con hipertensión arterial o de reciente diagnóstico, vemos este tipo de hemorragias. Nosotros diagnosticamos ya que se trata de una hemorragia hipertensiva y paramos aquí los métodos diagnósticos en urgencias y ya el paciente va a la planta o a continuar el resto de estudios de forma no urgente. Cuando el paciente o la neuroimagen no cumple los criterios de hemorragia hipertensiva, lo que hacemos es un angioTAC. ¿Por qué hacemos un angioTAC? Porque vamos a intentar diagnosticar aquellas patologías que requieren un tratamiento de forma urgente. Es decir, nos olvidamos de otras, que como vamos a ver ahora, de otra serie de hemorragias cerebrales que pueden ser importantes para el paciente, como puede ser un tumor cerebral o como puede ser un cavernoma, pero son poco importantes para nosotros en el momento agudo, que tenemos que buscar aquellas enfermedades que tienen más riesgo de volver otra vez a sangrar, de resangrar, ¿vale? Que son las que tienen un tratamiento más urgente, bien sea o bien porque se rompe una arteria o bien porque se trombosa una vena, como vamos a ver. Y por eso la siguiente prueba que hacemos es el angio-TC. El angio-TC consiste en la misma máquina en la que hemos hecho el TC sin contraste, le ponemos contraste por la vena y mediante un detector lo colocamos ese detector en el arco aórtico. En el momento que pasa el bolo de contraste por el arco aórtico, disparamos un TAC de cráneo y de esa manera tenemos las arterias cerebrales teñidas. Ese es el angio-TAC. ¿Cuáles son las causas que no son hipertensivas que pueden provocar una hemorragia cerebral? Pues principalmente la transformación hemorrágica de un infarto cerebral, es decir, que haya tenido un infarto previo y ahora estemos viendo la hemorragia de ese infarto. La hemorragia por enfermedad amiloidea, que es la amiloidosis que os acaban de comentar, que es cuando aparecen hemorragias lobares. Son hemorragias que ya no están en los ganglios de la base, sino que se encuentran más altas o en sustancia blanca subcortical o incluso córticos subcorticales en un paciente igual más mayor y que además no sea hipertenso o tenga una tensión arterial normal. Las hemorragias producidas por una trombosis venosa, que son aquellas que se producen por un seno venoso cerebral que se trombosa. Al producirse la trombosis del seno venoso central, la sangre no puede salir del cerebro, se produce una éstasis sanguínea y se produce un infarto venoso que tiene la característica que suele ser hemorrágico. Y por lo tanto nosotros con el angio-TAC tenemos que ir a buscar esa trombosis venosa.
Malformación arteriovenosa, que es un tipo de malformación vascular cerebral en el cual aparece un ovillo de vasos, como vamos a ver, que tiene tendencia a romperse. Luego puede ser también una lesión expansiva hemorrágica, es decir, que tenga un tumor cerebral, o bien toda la gama de traumatismos que pueden estar asociadas con hematomas epidurales, hematomas subdurales, hematomas intraparenquimatosos. Aquí tenéis un ejemplo de una hemorragia amiloidea. Fijaros cómo la hemorragia ahora es mucho más alta. Fijaros en la imagen de escáner cómo la hemorragia es lobar, es alta, es córtico, subcortical. Ese tipo de hemorragia no se produce nunca con un origen hipertensivo. En este caso, el paciente sí que se beneficiaría de un angiotac para buscar si tiene una lesión subyacente. Si no tiene lesión subyacente, diagnosticamos como probable origen una hemorragia amiloidea. Aquí tenéis un ejemplo de una hemorragia por una trombosis de un seno venoso cerebral. Os fijáis que ya la hemorragia ya no es en los ganglios de la base, sino que es córtico subcortical, y si os fijáis al hacer el angiotac, como hay en esta zona de la vena, en el seno transverso, justo al final del seno recto, como hay algo más negro dentro de lo que tendría que ser blanco porque tenía que estar relleno de contraste. Eso es un trombo, es el signo del delta, es un trombo en el seno sagital superior, en el seno transverso, que es la causa de que exista esa hemorragia cerebral porque la sangre no puede salir del cerebro. Esto es importante diagnosticarlo porque el tratamiento es anticoagular al paciente, ¿vale? Cambia totalmente lo que es la valoración del ictus cerebral. Así son las malformaciones arteriovenosas. Normalmente aparecen en gente entre los 40, 50, 60 años, es decir, un poco más joven que las hemorragias hipertensivas, y lo que tenemos son cualquier tipo de hemorragia cerebral, en este caso es una hemorragia en los ganglios de la base, pero al hacer el angiotac parece que hay como un ovillo de vasos adyacente a la hemorragia. Eso es el nidus de la malformación arteriovenosa, ese ovillo malformado que hace que la sangre pase directamente de las arterias y las venas. La presión arterial sobre ese nidus lo ha roto y ha provocado una hemorragia cerebral. Y esto es de tratamiento urgente, bien sea por cateterismo o bien sea por cirugía. Los tumores cerebrales que pueden sangrar principalmente son los glioblastomas multiformes y las metástasis, y son muy difíciles de diagnosticar. Normalmente lo que hacemos es un angiotac, y si el angiotac es normal ya dejamos a un segundo paso la resonancia magnética para su diagnóstico. Es verdad que cuando tenemos tumores que son, hemorragias que son pequeñas, rodeados de un gran halo de edema que la rodea, es decir, hay más edema que hemorragia, tú tienes que suponer que tenga un tumor subyacente. Esto no es tan importante diagnosticarlo de urgencia, simplemente lo que tenemos que hacer es eliminar las causas tratables de resangrado cerebral y continuar y ya enviar al paciente para continuar con los estudios en subagudo. Y por último, la hemorragia subaracnoidea, que es un tipo de hemorragia producida cuando se produce una rotura de una arteria que sangra en el espacio subaracnoideo. La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es el traumatismo cerebral, y la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática son los aneurismas cerebrales. Entonces, una hemorragia de este tipo, principalmente localizada en las cisternas de la base, en las cisternas perimesencefálicas, e introduciéndose en el silvio y con hemorragia interhemisférica, hay que sospechar que lo que tenga el paciente es una lesión subyacente, como puede ser, por ejemplo, un aneurisma cerebral que se le ha roto y ha provocado esa hemorragia. Por lo tanto, después de ver una hemorragia de ese tipo, hay que continuar el diagnóstico con un angio-TC para poder ver el aneurisma y ya continuar el tratamiento quirúrgico o endovascular. Entonces, una vez que descartamos el ictus hemorrágico, es decir, ya no hay una rotura de una arteria, el TAC craneal es normal, pasamos al ictus isquémico. En el ictus isquémico nos basamos en las últimas guías publicadas, que son en el año 2019, que nos dice que el estudio de imagen inicial principal que hay que hacer a un ictus isquémico es un TC craneal sin contraste, pero tiene una característica principal, tiene que estar realizado antes de los 20 minutos de entrada del paciente en el hospital. Es decir, tenemos que ser rápidos para poder activar el código ictus y que toda la cascada de tratamiento que vamos a hacer llegue a tiempo. Por lo tanto, lo que nos dicen las últimas guías no es solo que hay que hacer un TAC de cráneo, sino que hay que hacerlo lo antes posible, por lo tanto es prioritario respecto a cualquier otra patología. Solo se recomienda la resonancia magnética o con secuencia de difusión, o bien en pacientes que lleven más de 6 horas, o bien cuando sospechemos un ictus de despertar, o quizás cuando tengamos una oclusión de circulación posterior. Pero en nuestro hospital, esos pacientes también los valoramos con TC craneal sin contraste. ¿Y a qué pregunta responde el TC craneal sin contraste? Pues responde principalmente a decir qué tipo de ictus es, ya lo sabéis, si es el ictus hemorrágico o es un ictus isquémico, información que normalmente el neurólogo ya tiene o ya sospecha porque la clínica, por lo menos a veces, les da una información diferencial y nos sirve para eso, para diferenciar si es isquemia o si es hemorragia.
A veces lo normal es que en el ictus isquémico el TC craneal sea normal. A veces vemos signos precoces de isquemia, como puede ser, por ejemplo, que tengamos una arteria hiperdensa, que puede ser bien la cerebral media o bien alguna rama silviana que sea más blanca que el resto de ramas, lo que nos puede hacer sospechar que debajo de esa arteria haya un trombo, o bien que tengamos un borramiento de la sustancia córtico-subcortical, es decir, que no veamos esa línea blanca, que es la corteza, que está en un lado del cerebro, pues en este lado no lo vemos. Estos son los signos precoces de isquemia y lo que indican es eso, es isquemia cerebral. No indica necrosis todavía del cerebro, sino que ese cerebro está sin sangre y está empezando a hincharse. Se conocen como signos precoces de isquemia. En este momento tenemos criterios suficientes para la administración de la fibrinosis intravenosa, es decir, un TAC craneal sin hemorragia cerebral, sin un infarto establecido, es la única neuroimagen que necesita un paciente para poder administrar la fibrinosis intravenosa. Por eso en algunos centros que estamos teniendo, se tienen problemas de transporte para traer al hospital de referencia, mediante el teleictus y con un TC craneal sin contraste se toma la decisión de poner el tratamiento. Pero tenemos una segunda pregunta que nos pueden hacer cuando estamos ante un ictus isquémico, que es ¿cuánto es el territorio que está afectado? Una pregunta que también tiene respuesta los neurólogos por la clínica, principalmente por el NIH. Cuanto mayor tiene valor el NIH, más territorio afectado está, más los síntomas de localización nos pueden decir ya si es una cerebral media, si es una cerebral anterior, si es la carótida que está tapada, y nosotros confirmamos eso mediante el angio-TC. Una vez más, lo que hacemos es introducir contraste intravenoso y colocamos un detector en el callado aórtico. Cuando el bolo pasa por el callado aórtico, disparamos un estudio que va desde la base del callado aórtico hasta el interior de los vasos intracraneales. Y de esa manera podemos estudiar dónde están los trombos que están provocando la isquemia. Según las guías clínicas, los pacientes que necesitan angioTAC son aquellos que van a ser candidatos a tratamiento mediante trombectomía mecánica. ¿Vale? Lo que pasa es que últimamente, como prácticamente todos los pacientes son candidatos a tratamiento por trombectomía mecánica, se hace en todos los pacientes. Pero en principio, esta segunda parte, que es el angio-TC, debería realizarse en aquellos pacientes que tienen, lo veremos ahora, un ASPED mayor de 6 o tienen menos de 4 horas y media de evolución de los síntomas, ese tipo de cosas. ¿Vale? Y aquí tenéis un angio-TC. Lo que hacemos es, mediante el estudio con una consola, lo que vamos a ir reconstruyendo las diferentes arterias que hay en el cerebro. Vamos pintándolas, veis cómo las están pintando con una línea, y de esa manera vamos viéndolas en toda su longitud y vamos buscando si están permeables o si no están permeables. Y en el momento en que encontremos una que no esté permeable, tenemos que hablamos con el neurólogo para ver si coincide topográficamente con los síntomas del ictus. Y si lo es, ya tenemos el diagnóstico. Es un ictus isquémico producido por una oclusión de la arteria determinada que hayamos visto como está ocluida en el angio-TC. Como puede ser en este caso, que tenemos una arteria cerebral media derecha tapada, veis la del otro lado, veis la derecha como tiene un trombo en su interior, o bien en este caso que puede tener una oclusión de la arteria basilar. Fijaros la arteria basilar sin contraste porque el paciente tiene un trombo en la arteria basilar, o este paciente que tiene un trombo en la arteria cerebral media derecha. Y la tercera pregunta que contestamos con la neuroimagen es si ese territorio que está isquémico se puede recuperar. Lo primero que hay que diferenciar es la diferencia entre isquemia y necrosis. Isquemia implica que no tiene sangre, necrosis es que ya es irrecuperable. Y existen algunas pruebas radiológicas que nos permiten intuir si ese territorio que está isquémico ya es necrótico o no y si tenemos que seguir tirando por el paciente o no. Es la diferencia entre isquemia cerebral, es decir, cuando algo se queda sin sangre, con necrosis, cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya no podemos alterar, ya no podemos recuperar ese parénquima cerebral. Lo primero que utilizamos es la escala ASPED, que se hace en el TC craneal sin contraste. La escala ASPED nos indica, es una escala que vale, un cerebro normal tiene 10 puntos, y según veamos zonas del cerebro que se van volviendo hipodensas, vamos restándole puntos. De esa manera vamos bajando de 10, 9, 8, 7, 6... Lo que nos indica es una escala con factor pronóstico. Cuanto más bajo sea el ASPED, menos posibilidades hay que ese paciente sea funcional a largo plazo. De tal manera que normalmente por ASPED debajo de 6 se dice que no es criterio de tratamiento endovascular, que no se va a hacer una trombectomía normalmente. Esto ahora mismo hay muchos estudios que lo están discutiendo porque el tratamiento intraarterial prácticamente ha demostrado beneficio a cualquier valor de ASPED. Incluso hay un poco de problema filosófico con la escala de ASPED, es que lo que nosotros valoramos como útil es conseguir que un paciente sea independiente. Y claro, hay mucha diferencia entre llevarte para casa un MRS de 4, de un MRS de 5 o de un fallecido. Si fallecieran estos pacientes no habría ningún problema. El problema es que no fallecen, quedan con una dependencia muy alta.
De tal manera que nosotros, igual actuando sobre un ASPED muy bajo, no conseguimos que el paciente sea independiente, pero sí que igual conseguimos que no sea un MRS de 5 y sea un MRS de 4, un MRS de 3, que es un buen objetivo. Por lo tanto, la escala ASPED ahora mismo está en bastante discusión. Hay muchos estudios que están valorando si de verdad hay que utilizarla o no y con qué valores. Lo siguiente que podemos saber para ver si ese territorio se puede recuperar o no es el valor de las colaterales. ¿Qué son las colaterales? Las colaterales es cuando la autopista se para porque existe un trombo, es cómo utiliza el cuerpo la carretera general, es decir, cómo es capaz de llevar el cuerpo sangre a un sitio cuya autopista la tiene cerrada. Es decir, si tenemos una obstrucción de la arteria cerebral media, cómo llega la sangre a ese territorio que está obstruido. Las colaterales se trata de mirar cómo se tiñen las arterias en el silvio después de una oclusión de la arteria cerebral media. Cuantas más arterias tenga el paciente y cuanto antes las tiña, más posibilidades hay de que ese paciente sea independiente. De tal manera que valoramos las colaterales como buenas, moderadas, pobres o muy pobres, y de esa manera tenemos un valor pronóstico. Si el paciente tiene colaterales muy pobres, además tiene un ASPED malo, vamos cogiendo puntos para no tratarlo. Si el paciente tiene buenas colaterales y un ASPED bueno, vamos cogiendo puntos para seguir pensando en tratar el paciente. Y lo último es el TC de perfusión. El TC de perfusión consiste en realizar una neuroimagen del cerebro a la vez que introducimos el contraste por la vena. Pero esta vez no lo hacemos una sola vez, sino que continuamente estamos obteniendo imágenes cerebrales, normalmente una cada 2 segundos. Es decir, hacemos un TAC de cráneo, otro TAC de cráneo, otro TAC de cráneo, otro TAC de cráneo, en el mismo sitio, en el mismo grosor de imagen. De esa manera lo que hacemos cuando vemos cómo el contraste entra por la arteria, pasa al parénquima cerebral y sale por la vena. ¿Vale? Tenemos una imagen de cómo va entrando el contraste, llega al pico de más contraste y sale por la vena. Y eso lo vamos a tener en cada sitio en el que hemos hecho los cortes. Normalmente se hacen unos 40, 60 cortes más o menos con el bolo de contraste. Eso es la base del TC de perfusión cerebral. Lo que se hace posteriormente es coger una vena del cerebro, marcamos la vena y así tenemos la entrada y salida de contraste normal. En esa vena tenéis una curva en la que primero no hay contraste, luego sale todo el contraste por la vena y luego vuelve otra vez a recuperarse. Y luego cogemos una arteria. Normalmente los últimos equipos lo hacen con 2 arterias. Y lo mismo, vemos cómo entra la sangre, cómo llega al pico y cómo sale la sangre por la arteria. Y juntando estas 2 curvas con un sistema informático obtenemos una curva en cada píxel del cerebro de cómo funciona, cómo está la perfusión del contraste, cómo se mueve el contraste en el cerebro. Y obtenemos una curva de este tipo, una curva que nos indica cómo entra el contraste, cómo llega a un pico y cómo sale. ¿Cuál es el principio del ictus isquémico? El principio del ictus isquémico es que cuando yo tengo una isquemia cerebral, la sangre va a tardar más en llegar y va a llegar más despacio. ¿Por qué? Porque tengo la autopista parada. Entonces va a tardar más en llegar y va a llegar más despacio. Es decir, la curva negra es el hemisferio que tiene el ictus. La sangre tarda más en llegar y llega más despacio. La diferencia es si el área bajo la curva, si la cantidad de sangre que llega a los 40-50 segundos es la misma que el hemisferio contralateral. Si es la misma, ese territorio es recuperable, y si no es la misma, ese territorio no es recuperable. Es la base del TC de perfusión. Como no podemos ver la curva en cada píxel, lo que hacemos es un mapa de colores que nos va a permitir ver si existe flujo suficiente o no. Y estos son los mapas de colores. Si os fijáis en el lado de arriba, yo tengo un mapa de flujo, que es la velocidad de la sangre en el cerebro, la velocidad de la sangre por segundo en el cerebro, una imagen de tiempo, que es lo que tarda en llegar al pico la sangre, y una imagen de volumen, que es la cantidad de sangre que llegó 60 segundos después. Si os fijáis en el lado de arriba, ese volumen cerebral es equivalente en los 2 hemisferios, por lo tanto, este paciente que tiene una isquemia izquierda es recuperable porque la cantidad de sangre que llegó es la misma después de 60 segundos. En cambio, en este otro paciente, fijaros que tiene todo el hemisferio derecho sin sangre y además no ha llegado suficiente sangre a los 60 segundos. De esa manera, sabemos que esa isquemia cerebral que estamos viendo no es una isquemia real, sino que ya hay una necrosis cerebral. El cálculo de la cantidad de cerebro que está así es lo que nos lleva a nosotros a decir si existen o no existen indicaciones para el tratamiento. Aquí tenéis un ejemplo. Es un paciente que tiene un TC craneal sin contraste. Estos son los puntos de ASPED que le vamos quitando. 10, pues entonces 9, 8, 7, 6, 5. Es un ASPED 5. Ya le hemos quitado 5 puntos porque tiene 5 hipodensidades respecto al lado contralateral. Además, tiene una oclusión de la arteria cerebral media, con muy poca colateralidad. Fijaros que casi no llega la sangre al cerebro. Además, en los cortes basales de la perfusión veis que ya no hay suficiente contraste en el lado izquierdo. Está poco teñido el lado izquierdo porque la sangre está llegando muy mal. Y en el estudio de perfusión, fijaros cómo llega
poca sangre al hemisferio cerebral izquierdo, la sangre llega más despacio que el lado contralateral y además el volumen final es más bajo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esa zona isquémica ya está necrótica y por lo tanto cuando hacemos el estudio de control ya podemos ver el infarto cerebral establecido en el sitio que lo tenía con el TC de perfusión. Y esa es la base para poder diferenciar con imagen si es isquemia o si es necrosis cerebral. Aquí tenéis otro ejemplo de una oclusión de una rama M2 por un trombo cerebral. Entonces, en esa oclusión de la rama M2 veis una zona del cerebro que llega, la sangre está tardando más en llegar, llega mucho más despacio, pero el volumen no es tan malo. El volumen tiene toda la corteza que está bien y la parte más profunda que sí que tiene una zona caída respecto al lado contralateral. Cuando recanalizamos esa arteria, al final lo que hizo fue la necrosis de la parte profunda, de la parte que sí que sabíamos que estaba alterada previamente, pero podemos salvar la parte cortical. Estos estudios de perfusión hay que tener claro una cosa, y es los problemas que estamos teniendo para generalizarlos, para tomar decisiones sobre ellos, porque son muy dependientes tanto de las curvas de contraste, son muy dependientes del flujo de contraste en la vena. El flujo de contraste en la vena implica el movimiento del corazón. Los pacientes que tienen un corazón que está en malas condiciones o en fibrilación no obtienen unas buenas curvas cerebrales. Además, el paciente tiene que estar... La sangre tiene que llegar bien, tenemos que tener una buena arteria para poder coger un input adecuado y además no se tienen que mover. Si el paciente se mueve un poco, ya todo el mapa sale mal. Por lo tanto, es muy dependiente de la técnica que utilicemos para el paciente. Esto ha llevado a que en la mayoría de las ocasiones no podemos tomar decisiones sobre el TC de perfusión. Es decir, lo que hacemos, para lo que se usa el TC de perfusión no se puede descartar pacientes por debajo de las 4,5 horas y media de inicio de los síntomas por el TC de perfusión. No sirve para descartar pacientes, sirve para coger pacientes que llegan fuera de ventana. Lo utilizamos en el ictus del despertar, lo utilizamos en pacientes que llegan con más de 6 o de 8 horas al hospital, pacientes que no sabemos cuándo ha empezado el ictus. Con un TC de perfusión favorable nos permiten, según los últimos estudios, tratarlos, introducirlos dentro del protocolo de código ictus. Todavía no podemos utilizar el TC de perfusión para descartar pacientes, ¿vale? Para descartar pacientes. Lo último que os quiero enseñar es la inteligencia artificial en el ictus isquémico. Con todo esto del código ictus estamos intentando ser más rápidos y la forma de ser más rápidos es automatizar los procesos. De tal manera que ahora mismo existe en el hospital y en Asturias, porque Cabueñas también lo tiene, un sistema automatizado de análisis de la imagen. De tal manera que cuando nosotros le hacemos un TC craneal a un paciente que sabemos que es un código ictus, automáticamente nos llega a los dispositivos móviles la imagen de ese escáner con un cálculo automatizado del aspect, lo que nos permite tener una idea muy rápida de qué es lo que tiene el paciente y si tenemos que activar todo el tratamiento del código ictus. También lo hace ese mismo programa, también nos calcula cuál es la arteria que está obstruida y nos lo indica, cuál es la arteria que está tapada para que desde el teléfono móvil la podamos ver y se pueda movilizar al equipo de guardia, y además nos permite el análisis también de la perfusión en tiempo real, en el que igual podemos ver, nos indica cuál es la zona ya de necrosis y cuál es la zona de isquemia, y valorando esto en su conjunto de forma rápida, integrándolo con el informe radiológico, que ya se hace un poco más en subagudo, podemos activar el servicio de urgencias para llegar más rápido a estos pacientes. Y nada más, como ideas generales, el TC craneal sin contraste permite distinguir entre ictus hemorrágico y ictus isquémico. Es su principal función, distinguir si tengo un ictus hemorrágico o si tengo un ictus isquémico. Todo ictus hemorrágico que no cumpla los criterios de una hemorragia hipertensiva se tiene que estudiar con angio-TC. ¿Por qué? Para intentar buscar aquellas causas que requieren tratamiento urgente, principalmente las malformaciones arteriovenosas y los aneurismas cerebrales. En el ictus isquémico, tanto la escala aspect, las colaterales, el análisis de los cortes fuentes de la perfusión y la perfusión en sí misma nos permite distinguir si lo que tenemos es una isquemia cerebral o ya una necrosis cerebral. Recordar que todo esto sirve principalmente para coger pacientes que tienen un tiempo determinado o están fuera de horas. Y el ictus isquémico del angio-TC se usa para valorar el vaso que se encuentra ocluido, para ver si coincide con la clínica del paciente y si es la causa de dicha clínica. Y nada más.